Así como la vida es la esencia del espíritu, así la conciencia es la esencia de la vida. El espíritu es uno, y sin embargo, se manifiesta en muchas modalidades de conciencia, aunque todas ellas pueden resumirse en 7 grupos principales, llamados planos. Primero, plano elemental. Segundo, plano mineral. Tercero, plano vegetal. Cuarto, plano animal. Quinto, plano humano. Sexto, plano superhumano. Y séptimo, plano divino. El concepto de la vida consciente manifestada en 7 distintos planos tiene por símbolo rosacruciano una cadena de 7 círculos entrelazados dentro de otro círculo mayor. Es evidente que la vida es la esencia del espíritu, pues no se concibe un espíritu muerto. Muerte y espíritu son términos contradictorios. Asimismo, la conciencia es la esencia de la vida, pues no se concibe la vida sin conciencia de que vive, y esta conciencia está manifestada por la mente, de modo que el grado de mentalidad corresponderá al grado de manifestación y expresión de la conciencia y por tanto de la vida. La conciencia puede definirse o al menos explicarse diciendo que es el atributo de recibir impresiones del exterior y responder a ellas. Por consiguiente, también los minerales tienen conciencia, puesto que viven, según se ha demostrado, experimentalmente. Todo cuanto vive es consciente, y como quiera que todo vive, todo es consciente. Sin embargo, no caigamos por incompleto conocimiento en el error de creer que la idea de conciencia se contrae a sus aspectos superiores en que el individuo se conoce a sí mismo y conoce en mayor o menor grado el mundo externo. Muy difícil es definir lógicamente la idea de conciencia, porque como toda idea simple es indispensable experimentarla, pues su sencillez no admite término de comparación. Afirman los Rosacruces que la conciencia se manifiesta en 7 planos entrelazados, cada uno de ellos con sus 2 adyacentes, y cada plano está subdividido en 7 subplanos, y cada subplano en 7 resubplanos, y así sucesivamente hasta lo indefinido. Plano elemental. En este plano se manifiesta la conciencia en las acciones y reacciones de los elementos constituyentes de la materia, o sea, los electrones y otras partículas aún más pequeñas que la ciencia no ha descubierto todavía, de índole más sutil que la física, por lo que la llama esencia elemental. Nos informan los investigadores científicos de que las diversas modalidades de la energía física manifestadas en electricidad, luz, calor, magnetismo, sonido y movimiento provienen de la mayor o menor rapidez de las vibraciones de la materia y la energía. Estas vibraciones están determinadas por el movimiento de las partículas materiales, que a su vez proviene de la atracción y repulsión entre las partículas que manifiestan en su gusto por unas y su disgusto por otras, una conciencia elemental, o sea, rudimentaria. En el plano elemental se efectúan muchas operaciones que pueden parecer mágicas, pero cuya verdadera índole conocen los ocultistas, quienes mueven la materia no por la acción de la energía física dirigida por su mente y voluntad, sino relacionando su conciencia individual con la rudimentaria conciencia del átomo. Plano mineral. En este plano se manifiesta la conciencia en las atracciones y repulsiones de las masas de materia. Así, las moléculas de un trozo de acero no están compactamente unidas por la acción de alguna fuerza extraña a ellas, sino por la peculiar fuerza de cohesión inherente a su naturaleza. El estudio de la cristalografía, o ciencia que trata de la forma, estructura y propiedades de los cristales, abrirá nuevos y más amplios horizontes a la mente del profano y le dará un atisbo del taller del constructor universal. No en balde dijo Platón que Dios geometriza, y antes había dicho Pitágoras que el universo está sujeto a peso, número y medida. Plano vegetal. En este plano se manifiestan las acciones y reacciones de las células vegetales, cuya conciencia, aunque también rudimentaria respecto de la humana, no lo es tanto como la del átomo, y son más notorias sus manifestaciones.
En el subplano inferior del plano vegetal encontramos plantas que apenas se distinguen de las formas superiores de la vida mineral, de suerte que es imposible trazar una línea definidamente divisoria entre el plano mineral y el vegetal, cuyo anillo de tránsito está constituido por las diatomas o plantas unicelulares cuya membrana celular está impregnada de sílice, que les da aspecto de cristales. Nadie es ya capaz de negar la vida en los vegetales, aunque la ciencia académica les niegue conciencia e inteligente actividad. Pero muy notables investigadores discrepan de la opinión oficial y han comprobado en sus experimentos de laboratorio la conciencia e inteligente actividad de las plantas. Dice sobre el particular el Dr. Bieser: el fenómeno de adaptación fisiológica, que mejor pudiera llamarse psicológica, es la más concluyente prueba de la presencia de la vida en todas las formas materiales. La adaptación es el arma con que cada organismo viviente lucha contra las fuerzas adversas a su natural condición, es decir, que al adaptarse un organismo al ambiente en que se halla, obedece a las leyes naturales en vez de contravenirlas. La más perfecta máquina automática no tiene vida porque no puede adaptarse a las mudanzas del ambiente. Al considerar la conciencia vegetal, los autores dividen su manifestación en tres clases: trofosis o actos correspondientes a la nutrición, neurosis o actos correspondientes a la sensibilidad y psicosis o actos correspondientes a la mentalidad. La trofosis se manifiesta en todos los vegetales, pues aún los unicelulares se nutren por alimentación tomada del exterior con que reponen sus desgastes. En los actos de nutrición se manifiesta la vida y cierto grado de consciente actividad, pues conoce la planta lo conveniente y lo nocivo para su nutrición, con la significativa particularidad ya reconocida, aunque no explicada por los agrónomos, de que cuando la planta se ha asimilado la necesaria cantidad de sustancias nutritivas, las raíces se inhiben y ya no absorben más. Este curioso fenómeno no puede explicarse por la acción de las fuerzas fisioquímicas, pues siendo las raíces materiales porosos, deberían absorber indefinidamente las aguas nutritivas para derramarlas en el torrente circulatorio de la savia, pero desde el momento en que, sin dejar de ser porosas, ya no absorben precisamente cuando el vegetal tiene bastante nutrición, demuestra esta inhibición inteligente actividad, es decir, que el vegetal conoce que ya no necesita más elementos nutritivos. La neurosis se manifiesta en los vegetales de cierta categoría en la escala de la evolución, que si bien no poseen sistema nervioso de la índole de los animales, están dotados de células capaces de sensibilidad, siquiera rudimentaria. Así, por lo mismo la llamada sensitiva, algunas especies de orquídeas y otras plantas denotan sensibilidad rudimentaria, que forzosamente implica cierto grado de conciencia e inteligente actividad. Todavía en más altos peldaños de la evolución vegetal encontramos plantas que manifiestan notoria psicosis o actos correspondientes a la mentalidad. El Dr. J. C. Arthur, en su interesante obra La sagacidad y moralidad de las plantas, dice lo siguiente: he tratado de demostrar que todo organismo, aun el más simple vegetal o animal, por la índole de su vida y la lucha que para vivir sostiene, debe estar dotado de sentimiento consciente cuyas más sencillas expresiones son el placer y el dolor. La célula es la base de la vida en vegetales y animales indistintamente, y la primera modificación que observamos es la del curioso animal llamado ameba, en el que no podemos menos de advertir un rudimento de conciencia. Sin embargo, su estructura no difiere de la de los vegetales inferiores, en cuyos tejidos se notan movimientos muy parecidos a los de la ameba. También podemos observar las costumbres e inteligentes movimientos de los zoosporos de las algas y la locomoción de los anterozoos de los musgos, líquenes y helechos. No hace muchos años se clasificaban entre los animales estos órganos de la vegetación y nadie dudaba entonces de que tenían conciencia e inteligencia. Una de las más elementales manifestaciones de la conciencia vegetal es el sentido de la gravedad, o sea, el conocimiento que denota a la planta de que ha de dirigirse hacia arriba en su crecimiento.
Si plantamos una semilla con los cotiledones invertidos, el del tallo dará la vuelta hacia arriba para brotar y el de la raíz dará la vuelta hacia abajo para arraigar en el suelo. Además del sentido de la dirección, tienen las plantas el sentido de la humedad, que las incita a buscar el agua, y el sentido de la luz, que las mueve a crecer opuestamente a la oscuridad, como sucede en las patatas almacenadas en una bodega, que al germinar crecen los tallos en dirección de una rendija de la pared por donde entra un tenue rayo de luz. El sentido del gusto se manifiesta en varios fenómenos de la vida vegetal, pues la planta es capaz de distinguir entre las sustancias, las convenientes a su nutrición, y absorber de cierto número de ellas contenidas en los abonos, la que mayormente necesitan en determinado periodo de su vegetación. Hay plantas insectívoras que en cuanto un insecto díptero se posa en una hoja, se arrolla esta como un cucurucho y aprisiona y mata al insecto cuyo exprimido cadáver después arroja. Lo más significativo de este fenómeno es que si se coloca sobre una hoja de la planta una diminuta piedra, un granito de arena, una pelusilla o algo que en tamaño, peso y consistencia dé la misma sensación que el insecto, la hoja no se mueve, como si conociera y supiese distinguir entre el insecto vivo y su artificioso remedo. Otras plantas son muy sensitivas a la luz, como por ejemplo el girasol, don Diego de día y don Diego de noche, que abren o cierran o mueven las corolas de sus flores en sincronismo con los rayos de luz. Se creyó un tiempo que este movimiento provenía de la acción química de la luz en la corola de las plantas, pero recientes experimentos han demostrado que colocada la planta en un paraje oscuro, continúa por algunos días efectuando los mismos movimientos sin recibir la influencia de la luz, lo que demuestra la influencia de un hábito contraído, y sin mentalidad y conciencia no es posible contraer un hábito, aunque mente y conciencia sí iban después de contraído. Los experimentos de Lutero Burbank nos dan ejemplo de cómo las plantas se adaptan al cambio de las condiciones de su ambiente y se aprovechan de las ventajosas al paso que rechazan las perjudiciales, todo lo cual requiere conciencia y mente, esto es, la comprensión en algún grado del mundo circundante. Plano animal. De nuevo vemos que no hay definida línea divisoria entre los distintos planos de conciencia, como no lo hay entre la luz del día y la oscuridad de la noche. De la propia suerte que la conciencia mineral se traslapa con la vegetal, así la vegetal con la animal. Es imposible distinguir por su mera observación las formas inferiores del reino animal de las del reino vegetal. Algunas formas que se consideraban vegetales han demostrado su naturaleza animal. Los ocultistas reconocen que estas discutidas formas pertenecen al subplano de conciencia en que se traslapa el vegetal con el animal. La conciencia animal se extiende en una prolongadísima gama que abarca desde el organismo unicelular residente en las profundidades del océano hasta las superiores formas de los cuadrumanos, pero cada animal, según su especie, posee suficiente grado de inteligencia para adaptarse al ambiente y satisfacer sus necesidades. Tanto la ciencia académica como las enseñanzas ocultas afirman que la vida animal se originó en las profundidades del océano, en forma unicelular, cuyo más notorio ejemplar es la mónera, que vive en el agua y tiene el aspecto de una gota de gelatina, aunque está constituida por sustancia protoplasmática, sin órganos de ninguna clase. Sigue la escala zoológica la ameba, también unicelular, pero con rudimentos de organismo, pues tiene un núcleo y además una cavidad interna que le sirve de aparato digestivo, y está recubierto su cuerpo por una tenue capa a manera de piel. La mónera y la ameba se parecen notablemente en su constitución a las células del organismo humano. Las células del tejido muscular, óseo, adiposo y conjuntivo se parecen a la mónera, y las células o glóbulos blancos del tejido sanguíneo se parecen a la ameba, por lo que se les llama también ameboides, pues como la ameba cambian continuamente de configuración y no están quietos ni un instante. Las células constituyentes de los complejos organismos animales actúan como si fueran seres dotados de mente y conciencia, pues efectúan solidariamente el trabajo que a cada grupo le corresponde en la vida del organismo, y lo realizan siempre de conformidad con el plan establecido para el normal funcionamiento de cada órgano. Cuando por herida o contusión sufre daño el organismo, o cuando por alguna circunstancia se infecta un punto cualquiera, las células acuden presurosas a remediar el daño,
combatiendo contra los gérmenes patógenos desarrollados por la herida, golpe o infección. Si las células no logran vencer al enemigo, acuden en su auxilio otras más potentes que estaban de reserva, y si no basta el refuerzo, todavía hay otra reserva que se moviliza en casos de extrema necesidad. Tal es la acción de los leucocitos, linfocitos y células gigantes. Las células elaboran la saliva, el jugo gástrico, los jugos intestinales, la bilis y la hiel. Las células renales se extraen de la sangre los desechos que expulsa la orina. Las células dérmicas elaboran el sudor cuya constitución y efecto son análogos a los de la orina. Las células rojas de la sangre sirven de vehículos para transportar el oxígeno por las arterias y los desechos por las venas. En suma, cabe decir que la vida fisiológica de un complejo organismo animal es la resultante de la vida consciente de millones de microscópicas formas individuales. La acción de las células denota inteligencia y discernimiento, y por tanto mente y conciencia, en el grado necesario para el cumplimiento de su obra, y de ello cabe inferir que todo animal, desde el ínfimo al superior, en la escala zoológica, posee el grado de mentalidad consciente que corresponde a la satisfacción de sus necesidades, según la especie a que pertenece y la etapa de evolución en que se encuentra. Después de la mónera y la ameba, siguen los infusorios, caracterizados por tener sutiles filamentos vibratiles que les sirven de órganos de prensión y locomoción. Estos filamentos son permanentes y representan el inicio de las extremidades torácicas y abdominales, que más tarde aparecen en los animales superiores. También poseen los infusorios rudimentarios aparatos digestivos y respiratorios. Las esponjas, los pólipos corales, las estrellas de mar, el erizo marino, los anélidos, arácnidos, insectos, peces, reptiles, aves y mamíferos, cuyas respectivas descripciones pueden hallarse con todos sus pormenores en un buen tratado de zoología, son los diversos órdenes del reino animal, cuyos individuos de todo género, familia, especie y variedad denotan conciencia mental y en algunos casos hasta moral, según nos refieren los sagaces observadores de la vida y costumbre de los animales. Plano hominal. En este plano, el del reino hominal, llega la conciencia al grado superior en que se puede manifestar en el mundo terrestre por los seres humanos que aún no han llegado a la meta señalada en el presente ciclo de evolución, aunque los que ya traspusieron la meta y voluntariamente viven en el mundo físico para auxiliar a la humanidad pueden manifestar un grado todavía más alto de conciencia. Pero limitándonos a la consideración de la conciencia humana en su estado vigílico, observamos que se distingue profundamente de la conciencia animal en el conocimiento de sí mismo, expresado en la afirmación «yo soy yo», de que no dan ni el más leve indicio los animales por mucha que sea su inteligencia. El hombre es capaz de reconocerse como pensador independientemente de sus pensamientos, de actor independientemente de sus acciones, de sentidor aparte de sus sentimientos, de voluntario aparte de sus voliciones, en una palabra, de sujeto consciente, con independencia de los fenómenos de los sentidos. Cierto es que en las primitivas formas de la vida humana apenas se manifiesta este grado de conciencia, pero está latente porque es propio de la individualidad, mientras que no existe en los animales porque aún no se han individualizado. Además, los tipos superiores del reino animal están traslapados con los inferiores del reino humano, y aunque Darwin afirmó que el hombre desciende del mono, ya reconoce la ciencia moderna, de acuerdo con las enseñanzas ocultas, que dicha descendencia no es directa, sino que el hombre y el mono descienden por vías colaterales de un común ascendiente, cuya existencia real se remonta a una época de la evolución de la forma, de la vida y de la conciencia inasequible a los ordinarios cómputos del tiempo objetivo. En las formas inferiores del reino humano, la actividad mental y emocional del hombre es muy poco mayor que la de los animales superiores, aunque lo bastante para dominarlos, a causa de que está individualizado, por salvaje que sea, y tiene conciencia de su individual entidad, mientras que la conciencia del animal, por inteligente que sea, siempre se dirige hacia el mundo externo, pues para él no existe el interno. Según adelanta el hombre en su evolución, se da cuenta de sí mismo, analiza sus estados mentales y emocionales,
reconoce análogos estados en sus semejantes y razona especulativamente sobre ellos, con lo que se despiertan y agudizan las facultades mentales y sube el nivel de conciencia. No tarda en demandar respuesta satisfactoria a los numerosos enigmas que le presenta el mundo objetivo, y para encontrarla procede de lo desconocido a indagar lo desconocido. Unce el cordel de su deseo al carro del entendimiento y lo guía con las riendas de la voluntad. Cuanto más conoce, más desea conocer, y cuanto más desea, mayor es su sufrimiento para lograr su deseo. El dolor es el precio que el hombre paga para progresar, pero una vez ha progresado, recibe por premio el placer. No solo le acucia y atormenta el deseo de poseer y dominar las cosas materiales, sino que también sufre sus esfuerzos, a veces titánicos, por resolver los problemas que le plantea la exploración de su mundo interno. Según adelanta el hombre, se multiplican sus necesidades y es más intenso su dolor, porque se amplía su conciencia y recrudece la lucha entre la naturaleza inferior o personalidad que le incita a gozar del mundo externo y la naturaleza superior que le muestra la vanidad de los pasajeros goces de la sensación. Cuando sube todavía más de nivel la conciencia del hombre, es capaz de retraerse de sus envolturas y reconocer que son sus medios o instrumentos de manifestación y expresión, pues sigue teniendo conciencia de sí mismo, aunque se retraiga de su cuerpo físico e inhiba sus pensamientos y emociones. Entonces, el ego se contempla a sí mismo y reconoce que sus cuerpos, físico, emocional y mental, son mudables y transitorios, y que lo único permanente es la conciencia del yo soy yo, de su individualidad. Por lo tanto, el estado de conciencia superior del hombre en el mundo físico es aquel en que domina por completo sus cuerpos y es dueño de sus pensamientos, palabras, emociones y actos en obediencia a la ley de evolución como consciente colaborador del plan de Dios. En este superior estado de conciencia puede actuar el hombre en la misteriosa región llamada subconsciencia por los psicólogos, en donde se almacenan o acopian, por así decirlo, los pensamientos y emociones que no se manifiestan en el campo de la conciencia vigílica. De la propia suerte que todas las escenas de una película cinematográfica están impresas en la cinta y sin embargo solo aparece la que se proyecta en la pantalla. Sin profundizar en el asunto, diremos que el hombre verdaderamente dueño de sí mismo puede también dominar su subconsciencia, como el operador domina la cinta cinematográfica, y ordenar a la mente subconsciente que actúe en tal o cual sentido y transfiera después a la mente vigílica el resultado de su labor. Plano superhumano. También se le llama plano de los semidioses, porque representa un nivel de conciencia muy superior al humano. Y lo poseen los egos que un tiempo fueron hombres, pero ya trascendida la evolución humana y sin necesidad de reencarnar en la materia, reencarnan voluntariamente algunos de ellos, no todos, en el mundo terrestre, para ayudar a la evolución humana. Son los adeptos o maestros de compasión y sabiduría. Toda la humanidad camina lentamente hacia este superior nivel de conciencia, pero los egos más adelantados del reino nominal tienen de cuando en cuando vislumbres de la conciencia peculiar del nivel superhumano, que los ponen en temporáneo contacto con los maestros de sabiduría y compasión. La historia del sano y genuino misticismo abunda en ejemplos de esta clase de experiencias. El numen poético, la exaltación del amor divino, los relámpagos de intuición filosófica, las súbitas ideas que parecen brotar de la mente de los sinceros investigadores de los misterios de la naturaleza y de la vida, los éxtasis, arrobos y transportes de los místicos son otras tantas manifestaciones transitorias pero positivas de la conciencia superhumana, latente en todos los individuos del reino humano. Algunos autores han denominado conciencia cósmica al nivel superhumano de la conciencia, porque su característica es el sentimiento de la esencial unidad de todos los seres y de todas las cosas del universo. En este plano de conciencia, aunque el ego reconoce todavía su individualidad, ya no se ve separado de los demás egos ni de ser alguno, sino que está relacionado indisolublemente con el universo entero, como uno de los infinitos centros de la conciencia universal. Se ha desvanecido el sentimiento de separatividad, que durante tanto tiempo le ilusionó en las etapas inferiores de evolución, y entonces se convence por individual experiencia de que no hay más que una sola vida.
Una sola conciencia que en infinidad de grados, desde lo ínfimo a lo supremo, se va manifestando evolutivamente en infinidad de varias formas. Así, cuando decimos que en el mundo de la realidad se desvanecen las diferencias que la ilusión establece en el mundo objetivo y que el ego se ve entonces en absoluta unidad con todos los seres y todas las cosas del universo, no significamos que, por ejemplo, se vea idéntico a la hormiga, al gusano o a la mariposa, sino que su vida y conciencia, su verdadero ser, es esencialmente idéntico a la vida y conciencia de la mariposa, del gusano y de la hormiga, aunque difiere en grado de manifestación en el mundo de la relatividad. Pero como esta diferencia en el grado de manifestación proviene de las limitaciones de la forma y la forma pertenece al mundo objetivo, en cuanto el ego entra en el mundo de la realidad donde no hay formas que limiten la expresión de la vida y la conciencia, forzosamente ha de reconocer la esencial unidad de todos los seres, pues se desvanecieron las limitadoras formas. Este reconocimiento de la unidad no es meramente intelectual, ni deriva de la fuerza lógica del pensamiento, sino que es un convencimiento directo, intuitivo, experimental, evidente, que ninguna objeción logra quebrantar. Quien alcanza esta experiencia está tan seguro de su realidad como de su existencia individual en el universo. Cuando el ego que todavía evoluciona en el reino humano tiene un vislumbre de la conciencia superhumana y se pone en contacto con este plano superior, al volver a la conciencia ordinaria mantiene el recuerdo de su experiencia y como reconoce por sí mismo lo que hay más allá de la vida terrenal, se le desvanecen el temor, el recelo y la duda que como hijos de la ignorancia la atormentaban antes de pasar por la reveladora experiencia. El verdadero sentimiento religioso, limpio de toda escoria de superstición, motivado por el puro amor a Dios y al prójimo, sin esperanza egoísta de premio ni temor de castigo, ha sido en todo tiempo, aparte de todo dogmatismo intelectual o de creencia impropiamente llamada fe, la causa de estas experiencias de cuya índole son como leves variantes accidentales el famoso daimón de Sócrates, la unión mística de Plotino, la visión de Porfirio, los vaticinios de los profetas, las conversaciones de San Pablo y San Agustín, los estremecimientos de Jorge Fox, los éxtasis de Santa Teresa y de Ramakrishna, que a pesar de la torpe separación establecida en la ignorancia sectaria y fanáticamente unilateral de los dogmatizadores que no ven más allá de sus pestañas, están unidos por la misma conciencia superior en el plano, donde no llegan los nauseabundos vapores del absolutismo clerical, de todas las religiones confesionales, cuya feroz intolerancia ha sido y aún sigue siendo la más horrible maldición de la humanidad. El conocimiento adquirido por el ego humano al relacionarse temporáneamente con el reino superhumano acrecienta su poder de conformidad con la ley de causa y efecto, pues como quiera que mantiene asimilado en su conciencia el fruto o efecto del contacto con el plano superhumano, podrá expresar por medio de la palabra, la línea o la nota las ideas y emociones de índole universal derivadas del plano de conciencia superhumana. Así es que cuantos alcanzan el nivel de conciencia superhumana y ejercen su magisterio entre la ordinaria humanidad, saben acomodarse a todas las circunstancias y condiciones de la vida terrenal. Nada les extraña, porque comprenden su finalidad. Tienen para ellos el mismo valor el oro que el barro. Reconocen la relatividad de los pares de opuestos. Aman por igual al pecador y al santo. Y como todo lo comprenden, todo lo perdonan. Tienen también el poder de atracción que los colocan en las situaciones más ventajosas para beneficiar a la humanidad, y conocedores de las leyes naturales, todavía desconocidas de la masa general del reino humano, ejecutan acciones que al vulgo parecen milagrosas, y no son más que la manifestación taumatúrgica del conocimiento de dichas leyes. Plano divino. Muy difícil, casi imposible, es definir en términos del lenguaje ordinario, propio del intelecto, un nivel de conciencia que está mucho más allá del alcance de la intuición. Es el grado supremo de conciencia que alcanzaron los seres al término de toda su evolución, en la cúspide donde se identifica en un solo punto común todas las líneas de evolución, como en el ápice del cono se identifican todas sus generatrices por distanciadas que estén en la circunferencia de la base. Los seres de este plano de conciencia no se han identificado todavía con el absoluto.
mantienen su conciencia individual como entidades divinas superiores al Deva y al Adepto, pero reconocen su inseparable unidad con el Absoluto y saben que son manifestaciones del alma universal. Nada más cabe decir de este poco menos que inefable plano de conciencia al que todos hemos de llegar. Terminaremos considerando más detenidamente el símbolo de los círculos en que los rosacruces simbolizan los tres planos superiores de conciencia. Estos son el humano, el superhumano y el divino. Los tres círculos entrelazados dejan cada uno de ellos 4 espacios perfectamente definidos. El de su propio círculo en la parte no entrelazada, señalados en la figura con la letra A, B y C, el espacio constituido por el entrelace de cada círculo con su vecino de un lado, que en la figura señalan las letras AB, AC y BC, y el espacio resultante de la intersección de cada círculo conjuntamente con los otros lados. Es un segmento del espacio BC y está indicado por las letras ABC. En consecuencia, los espacios o segmentos de círculo son 7, señalados con las siguientes letras: A, B, C, AB, AC, BC y ABC. Resultan así 3 áreas sin entrelace, 2 con entrelace doble y 1 con entrelace triple. Esta última combina en sí en igual proporción los 3 planos superiores de conciencia. El anheloso de luz indague la solución del enigma.